Muy bien chicos, ¿qué tal? Bienvenidos en esta ocasión a una nueva presentación del curso de física y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema análisis vectorial primera parte, en el cual pues vamos a poder aplicar algunas propiedades, ¿no? De cómo calcular la resultante de un grupo de vectores y también por ahí pues lo que se toca, ¿no? Como descomposición vectorial, ¿sí? Todo esto con la necesidad de poder complementar y fortalecer lo ya visto y desarrollado en clase. Así que empezamos con nuestra primera pregunta. En esta ocasión nos dicen hay que determinar la componente del vector A sobre el eje X, es decir, la componente horizontal. Bien, una componente horizontal viene a ser parte de la descomposición vectorial, pues que va a sufrir un vector, el cual va a estar determinado por un ángulo, ¿no? En el cual pues un ángulo va a ser un ángulo perteneciente, ¿no? Un triángulo notable, los llamados, ¿no? Ángulos notables. Acá nos dice también que este vector A es justamente lo que queremos descomponer, cuyo módulo va a ser igual a 100n. Además, es muy importante recordar que esta descomposición vas a tener, ¿no? Que recordar que se va a hacer en dos ejes, en el eje X, que es el eje horizontal, y también pues el eje Y, que viene a ser el eje vertical. ¿Y cómo lo haremos? Aplicando pues lo que es un poco de geometría o también trigonometría, ¿sí? A ver, en esta ocasión hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, tomas un componente horizontal y luego un componente vertical, que dicho sea de paso, este componente vertical, todo se encuentra en el eje Y, y el horizontal en el eje X, ¿no? Y listo, de tal forma que estas dos componentes formen entre sí 90 grados. Y mira, este angulito de 53 grados también se va a encontrar acá. Estos vectores componentes con el vector A van a formar un triángulo rectángulo. Y lo que es importante, 53, 90, 37. Es un triángulo notable de 53 y 37, cuyos módulos van a ser las longitudes de este triángulo rectángulo, que hay que recordar que son proporcionales a quién. En el caso 37, a su frente, es proporcional a 3. En el caso 53 es proporcional a 4. Y en el caso de la hipotenusa es proporcional a 5. Por lo tanto, ya podemos encontrar cuánto es el valor de K. ¿Y eso por qué? Porque simplemente podemos decir que 5K es igual a 100N, de donde obtenemos que K es igual a 20N. Listo. ¿Y esto por qué es importante? Porque podemos encontrar el módulo de cada vector. En la componente vertical, 4 por K, 4 por 20, 80N. Y en la horizontal, 3 por K, 3 por 20, 60N. Por lo tanto, nuestra componente horizontal viene a ser este vector al que le vamos a llamar A sub H, cuyo módulo es 60 newtons, ¿no? Clave C. En el caso de la pregunta 2 nos pide responder con verdadero o falso sobre este sistema de vectores, ¿no? El cual nos dice que en esta ocasión es 2, 3 y 5. A ver, veamos cuál de las proposiciones son verdaderas o son falsas. Vamos primero por nuestra proposición número 1, que se complementa con la proposición 2 y también con la proposición 3, ¿sí? A ver, vamos a empezar a dibujar a este sistema de vectores desde nuestro, bueno, vector A. Listo, acá está el vector A, luego sigue el vector B, después el vector C y por último tenemos al vector R. ¿Por qué lo he puesto así? Veamos, vector A, vector B y vector C. Estos tres vectores están colocados de forma consecutiva. Este punto que está acá viene a ser el punto inicial, ¿no? Que es el origen del primer vector. Y este otro punto que está acá es el punto final, es el extremo final del último vector. Eso quiere decir que esta R, aplicando lo que es el método del polígono, tendríamos que esta R viene a ser la resultante entre estos tres vectores. Es decir, que el vector R es igual a la suma vectorial entre vector A más el vector B más el vector C. Si a esto se le representa o se le llama una suma vectorial. Ahora, si queremos saber el módulo de esta resultante, no bastaría con sumar los módulos de cada uno, ¿no?
acá no podemos decir simplemente que el módulo de R vendría a ser igual al módulo de A, ¿no? Más el módulo de B, más el módulo de C. Hay que recordar que esto pues no se cumple, ¿no? Esto de acá no va para nada. Así que esta, digamos, proposición no es para nada certera, ¿sí? Así que lo que tendríamos es lo siguiente, que esto no va. ¿Qué es lo que iría? Simplemente iría, bueno, algún método, tal vez como el método del paralelogramo, o por ahí teorema de cosenos, pero esto de acá no involucra, ¿no? Que hay que sumar los modos respectivos de cada vector. Por lo tanto, en la primera proposición se cumple que vector R es igual al vector A más el vector B más el vector C. Creo que sí, acá lo tenemos. Esta proposición es verdadera. En la segunda proposición dice vector A más vector B más vector C se le llama suma vectorial. Así es, correcto. También es verdadero. Dice, ¿el módulo del resultante es igual al módulo de la suma de los tres vectores? Claro que sí, pero no es igual a la suma del módulo de A más el módulo de B más el módulo de C. Esto no es correcto. Por lo tanto, esta proposición es falsa. La respuesta a esta pregunta entonces sería la clave A. Veamos lo que nos tiene preparado nuestra tercera pregunta. Nos dice, también hay que determinar verdadero o falso según corresponda. A ver, vamos a dibujar otra vez este sistema de vectores, ¿sí? Empezando primero por el vector A. Y algo muy importante, el vector que continúa es el vector menos B, no es el B. Eso quiere decir que el vector B tiene sentido contrario, o sea, está mirando para el otro lado. Y luego continúa pues por acá arribita el vector C. Listo. Y por último tenemos a nuestro vector R. ¿Por qué se hizo de esta manera? A ver, veamos. Vector A, luego sigue el vector menos B y por último el vector C, dando como resultado al vector R. ¿Y esto por qué? Mira, este punto que es el punto I es el origen del primer vector y este punto al que llamaremos F es el extremo final del último vector. Eso quiere decir que aplicando el método del polígono tenemos el siguiente resultado. Tenemos que R viene a ser igual a la suma vectorial entre el vector A más el vector menos B más lo que vendría a ser el vector C. Es decir, en cuentas resumidas, es igual, ¿no?, al vector A menos el vector B más lo que vendría a ser el vector C. Eso es lo que tenemos en esta ocasión. Ahora, vamos a responder las proposiciones que nos están presentando. Dice, vector R, es igual al vector A menos vector B más vector C. Claro que sí, es lo que hemos obtenido, verdadero. ¿El vector R es igual al vector A más el vector B más el vector C? No, porque date cuenta que acá al medio, ¿quién está? Al medio está justamente lo que es el signo menos. Ahí está el signo menos, no está el signo más. Por lo tanto, esta segunda proposición vendría a ser totalmente falsa. Dice, vector R es igual al vector nulo. En esta ocasión, para que cuando apliquemos el método del polígono y resulta que la resultante, valga la redundancia, sea igual al vector nulo, solamente tiene que darse pues que cuando la representación geométrica de la colocación de los vectores, ¿no?, de forma consecutiva sea una figura cerrada. En esta ocasión, vector A, vector B y vector C no están representando una figura cerrada. Por lo tanto, no podemos decir que la resultante es igual al vector nulo. Esto es falso. Por lo tanto, la clave de esta pregunta sería la letra E. Vayamos a nuestra cuarta pregunta. A ver, nos dice, hay que encontrar la resultante para este conjunto de vectores. Para ello vamos a colocarles nombres a los vectores faltantes. A él, por ejemplo, que es el vector A, el que es el vector B, acá está el vector C, acá el vector D, y bueno, por último que esté acá el vector E. Entonces, si nosotros queremos encontrar lo que sería pues la resultante para este sistema de vectores, lo único que habría que hacer es sumar de manera vectorial vector A más el vector B más el vector X más el vector C más el vector D más el vector E. Y es muy importante que sea de manera vectorial, no que sea nada numérico ni escalar, no, solo vectorial. A ver, veamos esta resolución por partes, ¿sí?
Primero veamos esta figura que se tiene, ¿no? Formando un triangulito que se encuentra al lado izquierdo de esta figura. Acá, ¿no? Ahí está. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos lo siguiente. Por acá está el vector A, luego sigue el vector B, y mira, estos dos vectores están ordenados de forma consecutiva, uno después de otro. Además, el punto inicial es el origen, ¿no? Del primer vector y este punto final es el extremo final del último vector. Por lo tanto, si aplicamos lo que es el método del polígono, tenemos, ¿no? Que este vector que se ha trazado es la resultante para ellos dos, que según la figura coincide con lo que es el vector x. Por lo tanto, podemos decir acá que de manera vectorial el vector a más el vector b es igual al vector x. Vayamos ahora a nuestra segunda figura que podemos llamar pues un cuadrilátero, ¿no? Que es aquel que se encuentra al lado derecho de esta figura inicial, que es justamente esta de acá, ¿no? Ahí está. A ver, tenemos entonces lo siguiente. Por acá está empezando, ¿no? Esta pequeña distribución, el vector E, luego está el vector D y por último está el vector C. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hacemos ello? Bueno, si nos fijamos en el orden en el cual se han podido pues representar geométricamente, hay que observar que el vector E, vector D, vector C, uno después de otro. Además, el origen del primer vector, que vendría a ser este punto I, ahí está, con este punto F, que es el final del último vector, ¿no? Al momento de poder unir estos dos puntos, estaremos encontrando la resultante para estos tres vectores con la aplicación del método del polígono. Y eso es lo que haremos. Ahí está. Que coincidentemente con la figura inicial, vendría a ser también entonces el vector x. Eso quiere decir entonces que si sumamos el vector e con el vector d, con el vector c, de manera vectorial, eso pues también resulta ser igual al vector x. Y listo, una vez obtenidas estas dos relaciones, lo que procederemos a hacer es reemplazar en nuestra relación inicial vector A más vector B, ya encontramos que es el vector X. Acá está el vector X. Y vector C más vector D más vector E, ya hemos encontrado que es vector X. Por lo tanto, la resultante para este sistema de vectores vendría a ser igual. Vector X más vector X más vector X, tres veces el vector X. Por lo tanto, la clave de esta pregunta sería la letra C. Bien, vayamos a nuestra pregunta 5. Nos pide determinar la resultante vectorial para este sistema de cuatro vectores. En esta ocasión, si queremos encontrar nosotros la resultante para este sistema de cuatro vectores, solamente hay que sumar, ¿no? De manera vectorial lo que sería vector A más vector B más vector D más el vector C. Y así pues poder encontrar cuánto es dicha resultante. A ver, veamos en esta ocasión la suma vectorial para estos tres vectores que están formando pues un triangulito, ¿sí? Empecemos. A ver, acá tenemos al vector A, luego continúa el vector B y después está acá el vector D. Algo muy curioso es que estos tres vectores, si bien es cierto, están pues colocados uno después de otro, es decir, de forma consecutiva, están formando una figura cerrada. Y eso es un caso particular para la aplicación del método del polígono. ¿Por qué? Porque si los vectores están colocados uno después de otro, o sea, de forma consecutiva, y además están formando, al igual que en esta ocasión, una figura cerrada, eso quiere decir que la resultante para estos vectores viene a ser igual, ¿no? Al vector nulo. Eso quiere decir que el módulo de la resultante de esos vectores es igual a cero. Este es un caso particular del método del polígono. Por lo tanto, podemos decir acá que si sumamos vectorialmente A más vector B más vector D, eso resulta ser igual al vector nulo. Esta relación que hemos encontrado la vamos a aplicar justamente en nuestra relación inicial. ¿Por qué? Vector A más vector B más vector D es igual al vector nulo. Vector nulo más lo que vendría a ser el vector C nos daría nuestro vector resultante.
que vendría a ser igual al vector c. Por lo tanto, la clave de esta pregunta sería también la letra C.